Amigos, en el siguiente vídeo vamos a hablar de uno de los nombres propios que Michel Foucault menciona explícitamente en Historia de la locura. En la época clásica nos referimos al poeta loco, a Antonin Artaud, el padre del teatro de la crueldad. No se trata de un simple ejercicio, de un simple ejemplo anecdótico. Artaud representa para Michel Foucault la irrupción de la sinrazón, la irrupción de la locura en la modernidad. Un poeta y un dramaturgo francés que no solo escribió sobre la locura, sino que vivió en carne propia la experiencia de la locura y también la experiencia del internamiento psiquiátrico, y que convirtió esa experiencia en material poético y teatral, extrajo ese material de su propia experiencia vital. Bien, ¿por qué menciona Michel Foucault a Antonin Artaud? Bien, porque su figura muestra algo especial, que incluso en el siglo XX, cuando la psiquiatría ya se había medicalizado y había clasificado la locura, todavía puede haber voces que escapan a esa clasificación y conviertan la sinrazón en un acto de creación. Esa quiere ser, en definitiva, la puerta de entrada a nuestro tema, la puerta de entrada a un nuevo vídeo. Un nuevo vídeo que casi podría entrar a formar parte de una nueva serie que podríamos llamar Las voces de la locura, ¿no? Analizando a Francisco de Goya y lucientes, ¿no? A Francisco de Goya y Cifuentes, como dije al principio del vídeo de ayer. Y bueno, un gran seguidor que tengo en TikTok me corrigió, se lo agradezco mucho, Jesús. Luego ya creo que dije bien, es que no me fijé ni siquiera al repasar el vídeo. Francisco de Goya, por supuesto, y lucientes. Bien, Leopoldo María Panero, Friedrich Nietzsche, bueno, en fin, Antonin Artaud. De Antonin Artaud es del que hablamos. Antonin Artaud nace en Marsella en el año 1896. Desde joven sufre una serie de crisis nerviosas, de dolencias físicas. Se interesa por la poesía y el teatro. En los años 20 se incorpora al movimiento surrealista, donde comparte espacio con André Breton, con Paul Eluard, con Robert Desnos, pero rompe pronto con ellos porque considera que el surrealismo no vale lo suficiente, no va lo bastante lejos en su voluntad de liberar el inconsciente. Entre el año 1920 y 1935, Antonin Artaud escribe poemas, escribe manifiestos y escribe obras teatrales. Desarrolla su gran proyecto de teatro de la crueldad, formulado en su obra El teatro y su doble, en el año 1938. En estos textos, Artaud afirma que el teatro debe sacudir al espectador, debe romper el lenguaje habitual y hacer visibles las fuerzas profundas del cuerpo y del espíritu. En paralelo, su vida personal se va desmoronando, sufre internamientos psiquiátricos, tratamientos de electroshock, vive en experiencia en carne propia la pobreza. En 1937, Antonin Artaud viaja a Irlanda, es repatriado a Francia y pasa casi 10 años en hospitales psiquiátricos. En 1947, 10 años después de ese viaje a Irlanda, publica Van Gogh, el suicidado de la sociedad, donde defiende al pintor Van Gogh como víctima de una sociedad que destruye a los genios. Muere finalmente en el año 1948 en Ivry-sur-Seine, en Francia. Con esta biografía ya vemos los elementos que interesan a Foucault, que son la creación, el internamiento, la ruptura con el lenguaje, o la ruptura del lenguaje, mejor dicho, y la crítica social. Foucault, en el capítulo dedicado a la época clásica, analiza cómo en los siglos XVII y XVIII se separan la tragedia y la locura. El héroe trágico deja de ser loco y el loco deja de encarnar valores trágicos. Sin embargo, en la modernidad, con Friedrich Nietzsche y con Antonin Artaud, la locura vuelve a adquirir esa potencia trágica que había perdido. Vamos a leer un pasaje exacto de Historia de la locura en la edición mexicana del Fondo de Cultura Económica, referido específicamente a Antonin Artaud. Dice textualmente Michel Foucault: entendemos que el héroe trágico, en contraste con el personaje barroco del periodo precedente, nunca puede ser loco, y que inversamente la locura no puede albergar dentro de sí esos valores de la tragedia que hemos conocido desde Nietzsche hasta Artaud. En la época clásica, el hombre de la tragedia y el hombre de la locura se enfrentan sin diálogo posible, sin lenguaje común, porque el primero solo puede pronunciar las palabras decisivas del ser, uniendo en un instante la verdad de la luz
y la profundidad de la oscuridad. El segundo tararea sin cesar el murmullo indiferente que anula tanto el parloteo del día como la oscura mentira. Bien, en este bello pasaje vemos que Foucault se refiere específicamente a Artaud. Una cita clave porque muestra que Foucault no ve a Artaud como el loco en un sentido clínico, sino que lo ve como el heredero de la tragedia, un creador que hace hablar de nuevo a la sinrazón. Bien, recordamos brevemente qué significa sinrazón, qué significa esa folie de raison del título original de la tesis doctoral de Foucault. Aparece, recordemos, en 1961 con el título completo publicado, luego ya en su edición abreviada en 1972 simplemente como Historia de la locura en la época clásica. Bien, esa sinrazón para Foucault no es simplemente irracionalidad, es el reverso de la razón, es aquello que la razón necesita excluir para definirse, es aquello que la razón necesita aparcar, necesita dejar a un lado para poder definirse a sí misma, para poder afirmarse a sí misma como razón en la modernidad. En la época clásica, esa sinrazón, sin embargo, es confinada en hospitales y pierde toda su fuerza simbólica. Artaud va a romper con esto. En su teatro de la crueldad propone el lenguaje hecho de gritos, de gestos, de sonidos. En definitiva, gritos, gestos y sonidos que, para decirlo de algún modo, no se someten, no se dejan poner la camisa de fuerza, por hablar de algún modo del logos occidental. Se inspira Artaud en rituales orientales, en el teatro balinés, en la magia o en la danza. Citando una frase muy conocida de Antonin Artaud en su obra El teatro y el doble: no es teatro lo que quiero, dice Artaud, sino vida. Foucault lee en este gesto un retorno, por lo tanto, de la sinrazón al corazón de la cultura, ya no como objeto médico, sino como práctica artística que desborda los límites mismos de la representación. En la obra de Antonin Artaud, que ya hemos comentado, Van Gogh, el suicidado de la sociedad, el dramaturgo y poeta francés escribe este texto para decir que Van Gogh no se suicidó por ser un enfermo mental, se suicidó porque se dio cuenta en un arranque de lucidez que vivía en una sociedad incapaz de soportar su verdad, y esto fue lo que le empujó al límite y finalmente al suicidio, a acabar con su vida. Este argumento coincide con la intuición Foucaultiana. La locura no es, por lo tanto, solo un hecho clínico, es también un fenómeno histórico y social, es el resultado mismo de los mecanismos de exclusión que pone en marcha la razón en su camino de autoafirmación. Al citar a Artaud, por lo tanto, Foucault subraya que la experiencia de la sinrazón puede denunciar a la sociedad tanto como la sociedad clasifica esa experiencia. Para Foucault, Antonin Artaud, por lo tanto, no es solo, digámoslo ya a modo de conclusión, un artista marcado por la enfermedad mental. Es la figura que devuelve al arte y al pensamiento contemporáneo la fuerza trágica de la sinrazón, esa energía que la sociedad moderna se había empeñado en silenciar. En el próximo vídeo seguiremos explorando, como he dicho al principio de este nuevo capítulo de Portal de Filosofía, otras voces de la sinrazón en la modernidad y cómo Historia de la locura las pone en relación con la historia de la psiquiatría, como la obra de Artaud las pone en relación con la historia de la psiquiatría. Ya digo, nos podría servir esto mismo para inaugurar toda una nueva serie de vídeos que podríamos llamar, pues, ¿por qué no?, las voces de la sinrazón. Pero aquí estamos contorneando, estamos circundando, estamos recorriendo los límites de los bordes, ¿no?, de la obra de Michel Foucault, para luego posteriormente analizarlas un poco como modus operandi que decido seguir propio, ¿no?, y marca de la casa de este canal de filosofía, al cual os invito. Portal de Filosofía, lo sabéis, podéis pulsar el botón de suscripción si estáis en YouTube, y también, ¿por qué no?, ayudarme con un super like. Amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.